semana. Con permiso, abran paso que aquí viene Ruta. De regreso a En Ruta, como siempre, preparamos segmentos que edifican tu vida, segmentos que no solamente nos enseñan, sino que nos instruyen a cómo poder aplicarlo a nuestra vida. Me refiero a Palabra Viva con nuestro querido Magdiel Narváez, que mucha gente te espera, Magdiel. Amén. Qué bueno saber que hay gente conectada a diferentes lugares esperando esa palabra viva. Bienvenido una vez más. Gracias, Moraima. Buenos días, Juan Carlos, Roberto. Buenos días. Me bendijiste bailando el jingle. Moraima, tienes que darle start antes. ¿Verdad que sí? El jingle. Para que la gente vea más. A él le encanta. Bailando. Dice, en ruta. No solo lo baila, lo dice en ruta. Ese jingle es pegajoso. Sí, una faceta que la gente no conoce. Es exclusiva de nosotros, de hecho. Lo grabas. Para la próxima vez lo voy a grabar. Claro que sí. Buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta hermosa emisora radial, que, como digo siempre, día tras día se añade gente diciéndonos que esta es su casa, que este es su púlpito radial. Anoche estaba en la iglesia Discípulos de Cristo de Sierra Linda dando un taller sobre apologética y se me acercó un buen hermano y me dijo: gracias por pastorearnos 2 años a través de la radio. Wow. A mí y a mi familia me sacudió, me conmovió. La gloria es del Señor, obviamente, pero uno no tiene una idea de hasta dónde sí, Señor. La radio tiene un alcance. La radio sigue siendo el medio más efectivo que usted se puede imaginar. Sin duda. Llega a los carros, a los hospitales, a las cárceles y se queda. Y de anoche mismo pues voy a enviar saludos a jovencitos. Anoche había una nena que le decía a la mamá: mami, yo quiero ir a conocer a Magdiel. Así que le voy a enviar un saludo a Jeniel, a Jainilis y a Marielis. Y a la gente de la República Dominicana también un abrazo fuerte, donde estuvimos este fin de semana. Hoy quiero traer un tema ante su consideración perdón, que tiene que ver con la línea escatológica de Jesús. Está en Lucas 18, el verso prácticamente el 8, donde Cristo, después de la parábola de la viuda y el juez injusto, plantea el elemento de si cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe. Y dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En forma de pregunta. En forma de pregunta. Y cuando Cristo hace una pregunta, usualmente los evangelios para confrontar, es para que la gente reflexione en el aspecto de qué tiene esta pregunta que ver conmigo. ¿Hasta dónde yo tengo que reflexionar sobre esta pregunta? Vamos a ponernos en contexto para ver si podemos escarbar y llegar al piso más bajito, más primitivo de este tipo de interpretación bíblica. Lo primero es que vamos a establecer que este texto es un texto de transición, porque este texto conecta 2 parábolas: la parábola del juez injusto y la viuda, y la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, cuando uno lo mira dentro del intertexto, que es como se llama eso, tú te das cuenta que estamos hablando de una mujer que es viuda, pero dice el texto que ella tiene unos derechos y que este juez injusto no se los quiere conceder. Me da mucha lástima que en ocasiones la gente esté interpretando esta parábola ubicando a Dios en el lugar del juez injusto. En la realidad, Dios nunca ha sido un juez injusto. O sea, no puedes ponerlo ahí porque Él no va ahí. Entonces, ¿para qué es la parábola? La parábola, el enfoque de la parábola es en la insistencia de la viuda. Y Cristo lo que está diciendo es: si esta viuda insistió a este individuo que es injusto y en el final Él le concede todo siendo injusto, ¿cuánto más nuestro Padre que nos ama nos hará justicia? Lo que está planteando Cristo entonces en esta primera parte de la transición es perdón, usted no debe preocuparse por el elemento de que le hagan justicia, porque usted lo único que tiene que hacer es orar, y la oración es el medio más poderoso que tiene un cristiano para hacer que las cosas ocurran.
Usted puede intentarlo todo con su fuerza, usted puede manipular procesos, usted puede intentar lo que usted quiera con su experiencia, pero lo que usted no alcance con sus manos, usted lo alcanza con sus rodillas. Amén. Y él estaba planteando en este texto que la herramienta que le quedaba a esta viuda era la oración. Y que medio de la oración Dios le iba a hacer justicia tocando a aquel juez injusto. Y así lo hizo. Entonces viene el texto que dice, no se preocupen, porque Dios en su día hará justicia. Ahora, Cristo plantea entonces la pregunta como una preocupación. Ahora yo os digo, y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y el planteamiento va amarrado al elemento de la oración. O sea, estamos diciendo aquí que Cristo posiblemente estaba diciendo, va a haber tanta injusticia que me estoy preguntando si los hijos y las hijas de Dios a ese nivel del tiempo final todavía van a seguir orando y creyendo. Y cuando usted lo mira desde esa forma, usted ve que Cristo nos está haciendo una alerta a no desalentarnos, a no desanimarnos, a no perder la confianza, a no perder la esperanza, porque el Señor siempre está presente con sus hijos. Eso si yo lo amarro con las cartas del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, me va a dar un buen apoyo, porque al final de cada carta, cada iglesia, lo que se da es un mensaje de esperanza al que venciere, al que prevalezca. Lo que está diciendo aquí es que esta carrera del cristiano no es una carrera de 100 metros liso. Esto es un maratón, porque usted tiene que desarrollar resistencia, disciplina, saber coger su aire, saber detenerse en el camino y no perder el foco de que usted tiene una meta que alcanzar. La salvación no es un proceso colectivo, donde yo voy coleccionando todos los días para ver cuántos días yo pude alcanzar para que me los pesen en una balanza y me digan que yo soy salvo. Esto es un proceso diario, donde todos los días yo tengo una experiencia nueva con el Señor, porque la de ayer ya se acabó. Yo lo que tengo es hoy. Entonces, si ayer oré por lo que fuera, hoy me tengo que levantar dándole gracias a Dios porque estoy vivo. Amén. Y poniendo delante de Él todas aquellas peticiones que hay en mi corazón, incluyendo el que el Señor se derrame sobre su iglesia en medio de la tierra, que debe ser una petición constante de cada creyente, que haya un avivamiento, que nos podamos unir en Él, que cuando Cristo venga haya fe, porque hay una iglesia despierta que consistentemente, a pesar de los tiempos y los cambios sociales, prevaleció en oración ante Él. Después viene la parábola del fariseo y el publicano. Perdón, estoy saliendo un catarro. Que tiene otra situación más intensa todavía, porque entonces está hablando de esta gente que pertenece a una estructura religiosa, que deberían estar orando, que deberían estar buscando de Dios, pero que lo que hacen es dándose con piedras en el pecho, diciéndole a todos los demás en público, yo, Señor, te doy gracias porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo, y no soy como este pecador que está al lado mío. Entonces Cristo pone en la persona de un publicano, que es un colector de impuestos que trabaja para la dinastía de los Herodes y le cobra chavos al pueblo, dinero al pueblo para pagarle a Herodes y pagarle a Roma, y de vez en cuando se echan algo en el bolsillo. O sea, escoger una de las personas más viles que pueda haber en la sociedad de él, para en ese personaje decir que este hombre se tiró al piso y lo único que le dijo a Dios fue, sé propicio a mí que soy hombre pecador. Y la pregunta de Cristo dice, ¿cuál de ustedes creen de estos dos hombres que llegó justificado a su casa? Dice, bueno, aquel que se arrepintió. Ahora vamos a conectar la parábola de la viuda con la del fariseo y el publicano. ¿De qué fe está hablando Cristo? De la gente que, teniendo una madurez espiritual, mantengan la oración en el nivel que corresponde, y de que los que no la tienen tengan la capacidad de arrepentirse. Eso es lo que espera el Señor. Cuando uno lo mira a través de esos ojos, empieza a darse cuenta el desenfoque que existe a nivel del cristianismo actual, donde no hay
inspiración para que las iglesias se involucren en un proyecto de oración masivo, de clamor masivo, sino de entretenimiento, sino de mantener la gente. Y yo me pregunto en ocasiones si estamos entendiendo esto bien, de que las iglesias se pueden convertir lamentablemente en un tipo de teatro para entretener la gente, y en la vida social los que se entretienen son los niños. O sea, tenemos cristianos que son niños espirituales. Ya es hora de empezar a madurar, ya es hora de empezar a buscar al Espíritu, ya es hora de meternos en un proyecto de oración para que el Señor nos transforme y que en vez de un cántico que nos guste, se produzca una alabanza, y que en vez de un entretenimiento se produzca un gozo, y que en vez de un elemento de muchedumbre haya una iglesia, y que en vez de estar pendiente a sermones que impresionen y que impacten, haya una palabra que confronte, y que en vez de estar pasándole la mano a la gente, podamos decir a la gente que en Cristo hay transformación y vida nueva. Eso se logra si la gente empieza a orar y a buscar dirección de Dios en el propósito que Dios tiene con cada cual. Por otro lado, ya a veces ni se hacen llamados al arrepentimiento en los mensajes de las iglesias. Y yo creo que constantemente tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento, porque va a venir un publicano a decir en el altar de nuestra iglesia, no decir yo oro, yo diezmo, yo esto, a decir, Señor, mira, ten piedad de mí, yo cometí estos errores, ten misericordia, ayúdame. Y el altar conecta a la gente con Dios, porque acerca a la persona a la presencia del Señor. La persona se siente que tiene allí como un compromiso donde el Señor va a hacer una obra con él. Ahora, en términos de el comentario exegético de la pregunta de Cristo, fíjese qué interesante que Cristo plantea cuando el Hijo del Hombre vuelva. Bien. En la redacción bíblica existe una estrategia redaccional que a veces yo pienso que la gente se siente fascinada con esto de la alta crítica y toda esta cosa, pero se van en un viaje y no vuelven. Y la Biblia es más sencilla. Es más sencilla que eso, porque sigue siendo la palabra de Dios como quiera que usted la ponga. El Hijo del Hombre es un concepto escatológico originalmente judío. O sea, los judíos diseñaron en su mente teológica que en el final de los tiempos iba a venir una figura capacitada por Dios para juzgar vivos y muertos. Y a esa figura ellos le pusieron Hijo del Hombre. Igual que a este fenómeno de estas apariciones de este tipo espiritual, que no eran un ángel común y corriente, pero que tampoco podían ver a Dios, le pusieron el ángel de Jehová. O sea, es la forma conceptual en cómo el judío ve la experiencia de Dios y cómo la traduce y le pone un nombre para identificarlo dentro de sus libros y de sus textos. Así que el Hijo del Hombre es una figura escatológica judía que viene corriendo con las escuelas del judaísmo, donde se establece, uno, que va a haber un juicio final. Que muchos judíos pensaban que iba a haber un juicio final. Dos, que en ese juicio final Dios iba a estar en un trono, pero había un ente espiritual llamado por ellos Hijo del Hombre, que tenía el poder para juzgar a vivos y a muertos. No tiene nombre hasta que Cristo aparece. Entonces, fíjese cómo Cristo empieza a manejar el concepto judío para adoptarlo y adueñarse de él. Y que la gente sepa que aquello que llamaban el Hijo del Hombre es él. Y donde primero aparece eso es cuando bajan los 4 amigos a este paralítico, lo ponen en la casa, y entonces él lo mira y le dice, tus pecados te han sido perdonados. Y ahí empieza todo el berrinche de quién es este que puede perdonar los pecados, porque eso en el mundo judío es grave. O sea, los pecados se perdonan con un acto de expiación, sacrificando un cordero. ¿Cómo es que este hombre ahora está usurpando el proceso de la ley? Y mira lo que hace Jesús. Es que a mí la figura de Jesús es otra cosa, ¿verdad? Yo cada vez que leo esto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono los pecados? O levántate, toma tu camilla y vuélvete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, y ahí es
donde Cristo se autoproclama con el concepto judío, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Entonces, fíjate cómo pasa esta bola a 100 millas, que Cristo le está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, según ustedes lo han estudiado, pero yo no solo tengo capacidad para juzgar vivos y muertos, quiero que sepan que yo tengo capacidad para perdonar los pecados. Eso es. Entonces le añade un elemento que el mundo judío no conocía. ¿Por qué? Porque es una pieza que faltaba. Si Cristo tiene la capacidad para juzgar vivos y muertos, obviamente tenía que tener la capacidad para perdonar. Porque es la manera más fácil de, en el momento del juicio final, cuando todos estemos en su presencia, decir, a este yo lo perdoné, a este yo lo perdoné, este se arrepintió, porque él tiene que tener esa capacidad para poder juzgar. Que son todos los elementos de lo que podría ser un buen juicio. Entonces, ya teniendo ese anuncio en el elemento público, ya la gente empieza a conocer que este Cristo es el Hijo del Hombre y que como ya estuvo en la tierra y no está juzgando ni vivos ni muertos, está estableciendo el elemento del perdón de los pecados y trazando la línea para lo que se llama el regreso. O sea, él va a regresar. Y ahí es que él plantea esto, dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, o sea, Cristo establece su regreso inminente en cualquier momento. Y yo no entiendo por qué hoy día la iglesia se resiste a predicar el regreso de Cristo. Y eso lo que me da a entender a mí es que Cristo tenía razón cuando plantea se hallará fe. ¿Qué es lo que estamos predicando? Nos estamos abrazando a un mundo de bienes, a un mundo material. Todavía la gente no está entendiendo el concepto del reino de los cielos, que es un reino que se establece en la tierra, pero no es para quedarse en la tierra porque es de los cielos. Es para recoger de la tierra los ciudadanos de ese reino y llevárselos a la presencia del Señor. Lo que usted pueda tener en esta tierra es ganancia, pero tiene que tener conciencia de que lo puede perder en cualquier momento porque no era suyo, nunca fue suyo, nada es suyo, todo es del Señor y lo que usted pueda tener se lo debe a Él. Amén. Entonces hay que reenfocarnos en el sentido de que, a qué reino yo pertenezco y pensando en qué reino yo pertenezco, mirándolo bien, sabiendo que el rey de ese reino va a regresar a buscar a los suyos. Entonces, este texto va de la mano con otro que tiene Cristo, que está en Mateo, que son paralelos, donde él dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y obviamente tenemos personas que han dejado de orar. Tenemos gente que ha dejado de creer. Tenemos gente que se está autoflagelando porque no conocen el amor de Dios. Tenemos gente que está experimentando dolor, amargura, angustia después de haber estado en nuestras filas, en nuestras iglesias. Y cuando Cristo plantea que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, ahí hay tres conceptos griegos que merecen un análisis directo. Número uno, a causa de la maldad. La maldad, cuando Cristo la habla aquí, la habla desde la base de una palabra llamada sarx. Carne en griego tiene dos conceptos. Una para el cuerpo, que se llama soma, de ahí que viene el concepto psicosomático, psiquis de mente y soma de cuerpo. Y el otro se llama sarx, que es el que tiene que ver con la carnalidad. La carnalidad en el mundo bíblico es la suma del alma y el cuerpo. El alma tiene todos los elementos del pensamiento, los sentimientos, las emociones, los transfiere al cuerpo y se combinan para buscar placer, pecado, todo lo que ya nosotros conocemos. Y por eso Cristo dice que la guerra del ser humano es el espíritu contra la carnalidad. Porque el espíritu le pertenece a Dios y constantemente nosotros tenemos esa lucha frente al Señor. Y él dice, a causa de la carnalidad, o sea, a causa del amor al mundo. El amor, y amor en esa línea es el ágape, el amor entre los hermanos. Se enfriará, neuma, de adentro, la enfermedad que viene de adentro. A causa del amor por el pecado, el amor entre los hermanos se va a enfriar de adentro hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo para evitar esto? Porque es la pregunta.
A mí no me gusta ser una persona que esté criticando y juzgando cuando haya que hacerlo sin traer alternativas, porque entonces uno se convierte en una campana que está haciendo ruido por todos lados. Y también tengo que decirle que lo que uno vaya a hacer tiene que transferirlo a través de una línea de amor para que pueda ir con un resultado que tenga que ver con el reino de los cielos sobre todas las cosas. Así que la pregunta que le estoy diciendo en la mañana de hoy, que es básicamente un reto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con este personaje de viuda que se siente que le están haciendo injusticia? ¿Qué estamos haciendo con el personaje del publicano que se quiere arrepentir pero no encuentra un espacio porque tiene un montón de fariseos que se creen superiores a él? ¿Qué vamos a hacer con los hermanos que se le está enfriando el alma? Porque lo que están viendo de los otros hermanos que aman al mundo los está sacando de carrera. Usted puede desarrollar todos los planes que usted quiera, todas las estrategias, todos los proyectos, pero la realidad yo quisiera planteársela aquí dentro del texto en un timetable. Jesucristo vuelve. Yo no creo que Cristo se tarde mucho. Sinceramente se lo digo. Yo creo que antes de que yo muera, yo veo el regreso de Cristo. Lo que tenemos es un tiempo bien corto para dejarnos de estar perdiendo el tiempo en cosas estériles, vanas, sin provecho. Dejar de estar pensando en seguir construyendo templos. Dejar de estar pensando en gastar dinero en lo que no sirve cuando hay misioneros en el mundo que no les llega la porción de su dinero. Dejar de estar mirando a lo que no se debe mirar y empezar a invertir en actividades, en proyectos que hagan que la iglesia crezca y madure espiritualmente, que sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Cristo plantea que si cuando Él regrese hallará fe. Él sabe que va a hallar fe. El asunto aquí es el reto que Él está lanzando. Aquí lo que Él hace es estableciendo la cuña para decirle a la gente, ojo, no te descuides, abre los ojos, ten cuidado, no coquetees con el mundo, aléjate de lo que no te conviene, concéntrate en mí, busca de mi espíritu, dirige tu vida hacia tu ministerio, proyéctate hacia un propósito. Yo no concibo que una persona que esté en la iglesia entienda que su propósito sea meramente ir el domingo por la mañana al culto. Eso es así. Yo creo que tiene que haber más. Porque eso es como participar de un club. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciéndole al Señor? ¿Cómo uno puede lograr demostrarle al Señor que yo tengo fe? Porque esa es la palabra clave aquí. Para que cuando Él regrese, yo pueda decir, bueno, yo tenía fe. Número 1. Usted tiene que tener fe primero que sobre todas las cosas que Jesucristo no solamente es el Salvador de su vida, sino el Señor de su vida. Nosotros tenemos que someternos al señorío de Cristo. Eso implica rendirnos a Él. Decirle al Señor, yo soy lo que tú quieras que yo sea. Es mejor decirle al Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Es mejor decirle que tu voluntad se cumple en mí. Porque ahí voy a la segura de que es la de Él y no lo que yo pueda pensar que es. Porque en muchas ocasiones, especialmente en los ministerios, nosotros nos desenfocamos y ponemos al ministerio a competir con el Señor. Y de momento nos tenemos que preguntar, ¿y el Señor está en esto que yo estoy haciendo? ¿Y esto es de Dios? ¿Y este viaje Dios lo está planteando? ¿O yo me lo estoy echando encima porque me conviene? ¿Cuántos de nosotros habremos llenado agendas en algunas ocasiones por miedo a un elemento económico? Yo te tengo que decir en la mañana de hoy, pregúntate cuándo Dios te ha fallado. Porque si Dios te llamó, no te va a fallar. Yes. Así que no corras a llenar una agenda para tener más dinero y garantizar tu economía, porque el que te llamó te va a responder. No sea que tengas en unos compromisos donde Dios no está.
Ten fe en ese señorío. Piensa que Cristo es real, que está vivo y que camina contigo, que es tu amigo, que tienes una experiencia con Él diaria. No, que yo quiero verlo. Despreocúpate de lo que tú quieres. Empieza a pensar qué quiere el Señor. Destrónate de tus deseos egolátricos. Destrónate de tus pasiones internas, de tu competencia con otros que estén corriendo más o menos que tú. Piensa en tu relación con el Señor y empieza a echar raíces. Porque si tú no reconoces el señorío de Cristo, no pasa lo segundo que tiene que ver con la fe. Que el Espíritu Santo se va a posesionar sobre ti. Solo el Espíritu se posesiona en aquellos que reconocen el señorío de Cristo. Porque dice la palabra que el Espíritu vino a glorificar al Hijo. Si yo tengo el Hijo, el Espíritu se glorifica en mí. Y yo me imagino, ¿verdad?, que nos están escuchando y están haciéndose preguntas. Pero aquí la idea no es crear una revolución mental. Aquí la idea es volvernos a los caminos del Señor. Amén. Volver al camino del Señor. Número 2, ¿qué fe es la que espera Cristo? Que yo no esté en competencia con mis hermanos. El amor ágape no admite competencias. Nosotros en el reino nos complementamos. Nosotros no competimos. Nosotros en el reino no estamos para ver quién es el mejor o quién es el peor, sino que aquellos que estén bien ayuden a los que estén mal. Esa es la verdadera fe. Plantéese lo siguiente. Jesús dice en un momento determinado, y van a venir donde mí a decirme que predicaron en las plazas y que oraron por los enfermos y que echaron fuera demonios en mi nombre. Y yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo nunca los conocí. Y ahí uno dice, wow, predicaron, echaron fuera demonios, sanaron gente, y Cristo dice ahora que no los conoce. Porque al otro lado de la balanza está la otra medida. Que tuve hambre y me diste de comer. Yes. Que tuve sed y me diste de beber. Enfermo y me visitaste. Preso y me fuiste a ver. Descalzo y me calzaste y sin ropa me vestiste. Entonces la medida aquí es que si yo estoy acá predicando, echando fuera demonios y sanando enfermos, no soy yo, eso es el Espíritu en mí. No importa en qué condición yo me encuentre. Pero al lado de acá, no es solo el Espíritu, es que yo siento el amor de Dios, que yo sienta el amor de Dios hacia mi prójimo y que me mueva independientemente si mi prójimo quiere creer o no, porque aquí el resultado no es lo que yo hago, es que lo estoy haciendo porque yo amo al Señor. La iglesia tiene que salir a la calle de nuevo. La iglesia tiene que dejarse ver. No podemos esperar otro huracán para que la gente nos diga, mira la iglesia. No se trata de huracanes, no se trata de maremotos, se trata de pasión por las almas, de que no me moleste el adicto que me piden la luz, de que no me moleste el borracho que está a la entrada del restaurante que voy a comer, de que no me intimide la gente que está en la calle, sino que me compadezca de ellos, porque estas son almas de salvación y por ellos Jesucristo también murió en la cruz del Calvario. Que me dé compasión con la persona que está enferma mentalmente, que tenga sentimientos por la vida que está atravesando una crisis, por las madres que están con sus hijos en las iglesias porque sus maridos o sus esposas los abandonaron, por la gente que está pasando necesidad, por los ancianos que están en los homes, por los presidiarios que nadie visita, por los adictos que están rehabilitándose en los centros de rehabilitación. Tenemos tanto taller. Sí. Y entonces Cristo pregunta, ¿y cuando yo venga hallaré fe? Y lo que está diciendo es, ¿estará la iglesia haciendo lo que tiene que hacer? Es este elemento de convertirme en un verdadero seguidor de Jesús. Que cuando alguien me pueda ver, diga, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios, ahí va la imagen de Jesucristo. La iglesia tiene la responsabilidad
de reponer la imagen deteriorada que ha causado. Un día yo fui a reunirme con el doctor Carmelo Terranova, que en paz descanse. Estaba bien preocupado, estaba pasando un momento bien difícil en aquel entonces, y don Carmelo me pastoreó. Y yo le dije, don Carmelo, qué mala esta imagen que el mundo tiene de la iglesia. Y nunca me voy a olvidar de su contestación. El mundo tiene la imagen que la iglesia le ha provisto. Wow. El mundo no se la inventó. Wow. Entonces, Wow. sí. Eso me llevó a mí a analizar esta figura de Cristo del regreso, donde hay otro concepto que es el esposo, que es un concepto que no es del judaísmo, sino del cristianismo. El esposo vuelve a buscar a su iglesia. ¿Y qué es lo que haría una buena esposa? Ser fiel, hablar bien de su marido, respetar la casa en lo que él regresa. Entonces, ponga eso en el concepto de la iglesia. La iglesia es la esposa. ¿Está siendo fiel? ¿Está esperando al marido? ¿Está cuidando la casa? ¿Está respetando los principios y los valores del reino? No se preocupe, estamos a tiempo. Amén. Vamos a enderezar lo que está torcido. Amén. Vamos a levantarnos. Vamos a resurgir. Amén. Este es un buen tiempo para agarrar un aire nuevo en el espíritu y decirle al Señor, Señor, cosas nuevas. Vamos a aprovecharnos de este 2019, a echar raíces, Amén. a echar hacia adelante, a que los ministerios musicales salgan a la calle de vez en cuando. ¿Quieren diezmar? Diezmen su tiempo. Váyanse a una plaza con sus instrumentos y sus músicos y canten gratis de vez en cuando. Alguien los va a escuchar. ¿Y usted quiere un ministerio de predicación? Agarre un megáfono de vez en cuando y váyase a algún sitio y grite que Cristo vive. Martin Luther King decía que si ponían en una pared el versículo de Juan 3:16 y lo dejaban ahí, alguien se iba a convertir, porque la palabra corre sola. Vamos a tirarnos el tren urbano, a repartir tratados. Vamos a pararnos en los funerales. A veces en los funerales no hay nadie que dé una palabra de aliento. Todo el mundo quiere estar encaramado en los púlpitos de mucha gente. Vamos a ir a las actividades donde la gente necesita que alguien diga, mire, el Señor está aquí, Dios está presente. En muchos momentos de la vida yo me encuentro con gente que me dicen que Dios no existe, y ese es el momento de decirle, ¿por qué tú dices eso? Y confrontar a la persona en un diálogo ameno, y aunque no lo convenza, dejar ahí una palabra y seguir caminando, porque yo quiero que cuando Cristo regrese encuentre fe. Amén. Debe ser la consigna. Debemos trabajar por eso. En nuestras iglesias hay gente que hay que evangelizar. Dentro del mismo redil hay ovejas que están bien maltrechas, que necesitan que se les restaure una pierna, un brazo, el cuello, que se les devuelva la vista. Hay gente que le han robado la idea, le han robado el sueño, le han robado la paz, le han robado el amor. Hay gente que los han castrado espiritualmente y no pueden echar hacia adelante porque sienten que tienen el peso de Dios encima. Hay que restaurar la iglesia. ¿Cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo lo hacemos, hermano? Hay que orar. Pero hay que orar de verdad. Hay que sacar un tiempo al día y encontrarse con Dios. Y sentir ese abrazo, esa presencia. Que usted salga por las mañanas lleno de su espíritu. Que el mundo que supuestamente lo va a atacar, lo va a tentar y le va a hacer daño, ya esté atado desde por la mañana cuando usted salga de su casa. Porque usted se encargó de, como dice la Biblia, atar y desatar lo que hay en el cielo y en la tierra. De que cuando usted salga, usted esté consciente que hay un mundo espiritual que está en su contra. Pero usted camina con el más que manda en ese mundo espiritual. Pero si yo no oro por la mañana, si yo no busco su presencia,
Si yo no le doy la parte al Dios que pertenece, ¿cómo yo pretendo que el día mejore? Una cosa es que su día esté lleno de su misericordia y otra cosa es que su día esté lleno de poder. Cuando usted ora, su día está lleno de poder. Cuando usted no ora, usted solamente goza de su misericordia. Y mire que esa misericordia es buena, pero busque que su día esté lleno de poder. Que usted transforme los ambientes, que usted transforme la gente, que usted llegue a los sitios e irradie luz, que usted llegue e imparta felicidad hasta en la cita de los médicos. Vamos a buscar la forma, hermano, de ser uno en Cristo. Este domingo por la mañana, cuando usted vaya a su iglesia, haga algo bien sencillo. Sálgase del lado donde se sienta y vaya al lado opuesto de la iglesia. Que hay gente que usted los mira de lejos y no sabe ni cómo se llaman. Llega allí, preséntese y diga: yo soy el hermano fulano de tal. Me alegro que estés aquí. Usted y yo pertenecemos al mismo reino. Este domingo, cuando usted vaya a la iglesia, busque la persona que usted sienta que está más triste. Échele el brazo y dígale: el Señor está contigo. Este domingo, cuando usted vaya a la iglesia, vaya donde una familia que usted está viéndolo todo el tiempo y dígale: el Señor es el centro de su hogar. Llévele una palabra a la gente de fe que se convierte eventualmente en el árbol poderoso, que cuando esas personas se encuentren como la viuda de la parábola, sepan que en la oración hay poder. Que cuando esa gente se encuentre como el publicano de la parábola, sepan que si se arrepienten van a llegar justificados a su casa. Que esa gente, cuando llegue el momento de la verdad, sepan que cuando Cristo aparezca, se van a ir con Él, porque ellos son de los que van a tener fe. Amén. Por último, déjeme decirle, hermano, la fe no se aprende en el instituto, ni en el seminario, ni leyendo libros. Todo eso es buenísimo. La fe crece en la adversidad. La fe está continuamente en desafío para probar y determinar si lo que usted cree es suficiente para enfrentar lo que usted está viviendo. Y no se asuste, porque si no lo es, ese proceso es el momento de aumentar la fe. Por lo tanto, es un win-win situation. Usted siempre va a ganar. Lo importante es que usted tenga esa fe como ese grano de mostaza. ¿Y qué es el grano de mostaza? Que lo último que me quiten de la vida sea el dejar de creer en Cristo. Que el último soplo que me quede pueda decir: mi Redentor vive. Vive. Te pregunto, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe? Encárgate de que tu contestación sea sí. Por lo menos en mí la va a encontrar. Que Dios te bendiga esta mañana. ¿Cuántos creen que Él se está moviendo en medio de la